Hola a todos, ¿se oye bien? Bueno, gracias por venir. Os vamos a explicar un poco en qué va a consistir la presentación, ¿vale? Porque, bueno, vamos a tener algunos movimientos y para estar todos bien ubicados. En primer lugar van a hablar Agustín Sáez, Joseba Lasa e Iñaki Iglesias, que lo que van a hacer es un poco explicarnos en qué va a consistir el aerotaxi. En ese momento, por favor, les hacemos las preguntas que ya tengamos, ¿vale? Porque después vamos a retirar todo porque durante el vuelo no puede haber nadie en la plaza. Entonces, vamos a retirarlo todo, la tabla, la tarima de gráficos la vamos a poner al fondo, entonces todos los gráficos podéis tomar el vuelo o bien desde la propia tarima o desde la parte de arriba, que el tiro también es muy bueno, ¿vale? Tened en cuenta que solamente se va a hacer un único vuelo, ¿vale? El vuelo durará 1 minuto, pero para que lo tengáis en cuenta. Aparte os estamos pasando también el vídeo, tanto en USB como por WeTransfer, otro vuelo para que también tengáis más imágenes. Y una vez que haya acabado el vuelo, podemos volver todos de nuevo a la plaza pues para tomar más imágenes y, bueno, y para las dudas que tengáis y lo que sea necesario. Gracias. No sé si el mío sale por este o por este. Bueno, me oís bien, ¿no? Bueno, egun on guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Buenos días a todos. Yo creo que hoy es un día para nosotros importante, yo creo que para vosotros interesante y yo creo que para todo el ecosistema español de empresarios, nuevos desarrollos de negocio, todo lo que tiene que ver con nueva tecnología, yo creo que es un día muy importante, ¿no? Decía ayer Xavier Marcet, el profesor Xavier Marcet, en un artículo en La Vanguardia, que el secreto del management es combinar el corto con el largo plazo, ¿no? Y que la innovación de hoy es la facturación del mañana. Pues yo creo que los centros tecnológicos y Tecnalia en particular nos dedicamos básicamente a hacer eso, ¿no? A combinar el corto y el largo. Y a veces os llamamos y os convocamos para enseñaros proyectos con empresas que tienen impacto en menos de un año, en menos de 6 meses, y otras veces nos toca presentaros proyectos de un poquito más medio plazo, ¿no? Sea como fuere, si preguntáramos a 100 personas cómo se imaginan el futuro, o si viéramos las últimas 50 películas de ciencia ficción, pues estaréis de acuerdo conmigo en que se vería gente haciendo gestos, interaccionando con máquinas, se vería reconocimientos faciales y todo va llegando, ¿no? Ya tenemos reconocimiento facial, ya tenemos interacción con gestos, ya tenemos todo lo que tiene que ver con digitalización de una manera masiva, pero seguramente de 100 personas y 50 películas en todas aparecerían vehículos voladores, ¿no? Dentro de las ciudades. Bueno, pues todo llega y veis que aquí ya empezamos a tener algunos prototipos, primeros prototipos de esa nueva generación de transporte dentro de ciudad, que como veréis tiene un montón de singularidades, pero sobre todo un montón de ventajas y que yo creo que vais a ver que no es tan ciencia ficción como parece, ¿no? Yo suelo decir que el futuro tiene más que ver con el lugar que con el tiempo, porque lo que para algunos es futuro, para otros es presente, y lo que para nosotros es presente, para otros será futuro. Bueno, pues veréis que estamos en ese límite de lo que sería futuro y presente con este tipo de tecnologías, ¿no? Por otro lado, yo creo que estamos todo el día inmersos en distintas noticias, en distintas iniciativas empresariales alrededor de lo que sería la transición energética y la movilidad. Sabéis que la transición energética bueno, pues es una ola que nos llega de una manera masiva, y la movilidad, el cambio de movilidad también, ¿no? Y seguramente todos conocíamos los trenes eléctricos, la electrificación, todos conocíamos los tranvías eléctricos, empiezan a llegar los autobuses eléctricos. Además, nosotros tenemos muchos proyectos con grandes empresas de la zona en autobuses eléctricos. Llegan los patinetes eléctricos con toda la problemática que puede surgir alrededor de cómo integrarlos dentro del ecosistema urbano, pero también llegan los vehículos aéreos eléctricos. Quizá no es tan conocido, no suene tanto, pero el sector aeronáutico durante los últimos 15-20 años está inmerso también en una transformación. Es un sector que en los últimos 20 años ha crecido del orden de un 4% anual, pero también es un sector en el que el 20% de las emisiones de CO2 son debidas al transporte aéreo, ¿no? Y hay toda una estrategia del sector en cómo reducir en casi un 75% las emisiones de CO2. Bueno, eso pasa por lo que se llama la aeronáutica de nueva generación, pasa por la electrificación del medio aéreo, del transporte aéreo.
Y eso se está haciendo para grandes aeronaves, para los grandes aviones que todos conocemos de pasajeros, pero de una manera mucho más lenta, lógicamente. Empieza a haber ya con ciertos consorcios, Siemens, Airbus, con distintos agentes, que lo que hacen es tratar de ir a aviones híbridos, igual que en el caso de los vehículos, de los automóviles, pero en aviones más pequeños, en aviones de 2, 3, 4 pasajeros, ya es una realidad el que empiecen a existir producto final, producto que está en el mercado, con propulsión eléctrica. Entonces, dentro de esa dinámica surge otro problema, otra situación, y es que las ciudades, como sabéis, empiezan a ser un polo de desarrollo de tecnología, un polo de integración de conocimiento. Y bueno, pues todas las estimaciones dicen que en el 2035 o 2030 prácticamente el 60-70% de la población mundial va a estar en las grandes ciudades, y eso nos lleva a dos grandes problemáticas: la saturación, lo que sería una gestión del tráfico mucho más compleja que la que tenemos hoy, y también nos lleva al problema de contaminación. Entonces veréis que cómo abordar la contaminación y la saturación de movilidad de vehículos son dos parámetros pues claramente retos desde el punto de vista ciudad, ¿no? En todo ese mare magnum de nuevos escenarios aparecen lo que serían los drones. Todos sabéis lo que es un dron. Todos habéis visto alguna vez drones pequeños, se utilizan para distintas aplicaciones, desde temas de seguridad, temas de fotografía, temas de inspección. Bueno, lo que ya no es tan conocido es el dimensionamiento que está cogiendo ese sector. Si os digo que el sector de servicios asociados a drones es del orden de 120.000 millones de euros, pues os puede parecer mucho o poco. Si os digo que el mercado mundial de máquina-herramienta, que es algo que quizá tenemos más cercano, también son para el año que viene 120.000 millones, diréis, bueno, el mercado de servicios de drones es equivalente al mercado mundial de máquina-herramienta. Fijaros que empiezan a ser cifras pues muy relevantes, ¿no? Dentro de este boom alrededor del servicio de drones, de lo que tendría que ver con vehículo y electrificación de vehículos aéreos, bueno, pues hay ciertos países que están cogiendo un poco la delantera, ¿no? Tenemos Alemania, tenemos Dinamarca, tenemos Japón, tenemos el propio Estados Unidos, que están empezando a hacer primeros desarrollos y bueno, no lo hacen por que crean que sin más es una moda. Hay estimaciones de este año en el que dicen que todo lo que tiene que ver con el servicio de aerotaxis en el 2035 será del orden de 32.000 millones de euros. Fijaros que estamos hablando ya de sectores y de tamaños de mercado nada desdeñables, ¿no? como para perder el tren de todo lo que tiene que ver con productos, desarrollo de productos y servicios. Claro, os puede sonar a futuro, pero si os digo que, por ejemplo, entre este año y el año que viene va a haber pilotos de pruebas reales con pasajeros en Singapur, en Tokio, en Dallas, en Los Ángeles, en Dubái, este año. El año que viene va a haber personas moviéndose con drones, con aerotaxis en piloto, ¿no? Entonces ya es futuro, es realidad. Yo creo que lo que os decía antes tiene más que ver con el dónde que con el cuándo, ¿no? Bien, pues en medio de todo este mare magnum de noticias y de números, lo que ha hecho Tecnalia, Tecnalia en este caso es, desde hace mucho tiempo, trabajar con un equipo de personas que veis aquí, lideradas por Joseba y por Iñaki, como los dos investigadores principales, desarrollar un montón de sistemas, de tecnologías asociadas a todo lo que tiene que ver con la electrificación del transporte, del movimiento aéreo. Dentro de todo ese conocimiento durante años, quizás la guinda del pastel es cuando somos capaces de llevar a cabo un prototipo ya real, escala 1:1, la verdad es que con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero que hoy en día es una realidad, lo vais a ver volar. En breve creo que vamos a poder tener ya prototipos con dummies, con personas. Y cuando decimos que esto puede estar operativo en 5 años, de primeras todo el mundo dice eso es imposible, ¿no? Claro, cuando os decimos que el año que viene va a haber ya 6, 7 países, ciudades en las que se va a hacer pruebas reales con personas moviéndose dentro de la ciudad, empieza ya a no ser tan imposible, ¿no? Este prototipo
os gusta o nos gusta mucho ver rankings, ¿no? Cuando vemos los mejores cocineros, cuando vemos las empresas más importantes del país. Bueno, pues este prototipo es realmente está en la élite mundial. En la élite mundial quiere decir que en Europa existen 3 prototipos que son capaces de volar en escala 1:1 y en el mundo no más de 6. Fijaros que estamos en el top 10 mundial y en Europa cogiendo medalla, ¿no? Estamos entre los 3-4 primeros. El prototipo que veréis, ahora Joseba Iñaki nos darán más detalles, pero como veis está dimensionado para llevar una persona, pero se puede escalar fácilmente para llevar hasta 3 o 4 personas y se puede utilizar también para temas de transporte. Ellos nos darán ahora más detalles técnicos, pero que sepáis que está pensado para moverse en entornos urbanos dentro de las ciudades, con recorridos de 15 minutos, de más o menos 15 kilómetros, que es suficiente para movernos alrededor del 80% de lo que serían las grandes ciudades en el mundo, ¿no? ¿Qué tecnologías clave hay por detrás desde el punto de vista general? Pues hay una complejísima arquitectura de software de control. Veréis que cada uno de los ejes es independiente y una de las claves de las ventajas de este prototipo es precisamente que somos capaces de controlar en tiempo real cada uno de los ejes de una manera coordinada. Ese es algo que parece obvio desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, es complejísimo. Tenemos todo lo que tiene que ver con navegación autónoma. Veréis que este tipo de aparatos tiene sentido no cuando alguien los pilota, sino cuando se mueven de una manera autónoma dentro de las ciudades. Por tanto, todo lo que tiene que ver con conducción autónoma, con análisis de colisiones, con ver cómo gestiono el entorno es fundamental. Tiene que ver obviamente con inteligencia artificial, porque todos los algoritmos asociados a cómo gestionar eso están basados en inteligencia artificial. Tiene que ver con ciberseguridad. No podemos hablar de dispositivos que se muevan de una manera autónoma si no hablamos del mundo de la ciberseguridad. Pero sobre todo, y si tuvierais que subrayar una, tiene que ver con el brillo en los ojos. El brillo en los ojos que tiene todo el equipo de gente que veis aquí, ¿no? Porque si tenemos todo el resto de tecnologías pero a la gente no le brillan los ojos, no conseguimos hacer proyectos de este nivel mundial. Y tengo que decir que en la planta y en el laboratorio de abajo desde hace meses no hace falta la luz, porque con el brillo en los ojos que tiene la gente y el enchufe que tiene la gente se ilumina sola, ¿no? Bueno, pues decía mi aita, que algunos le conoceríais, que era el presidente, el fundador del Banco de Alimentos de Guipúzcoa, que la mejor manera de decir es hacer. Así que lo mejor es que ellos nos digan lo que hemos hecho, lo que han hecho, y así lo veis con un poquito de detalle. Joseba. Mila esker etortzeagatik, mila esker Agustin, eta hasteko gustatuko zait esatia, gure taldea 10 urte ibili da aeronautika tradizionaleko elektrifikazioan lanean, eta orain dela 2 urte ikusi geben nola iraultza handi bat gertatzen ari zen sektore aeronautiko barruan, ez? Eta talde moduan, erabaki geben aurrera pauso bat eman, eta protagonista izan iraultza guzti horren barruan, ez? Eta nola, etorkizun hori ideatuz, asmatuz eta gauzatuz, ez? Hegazkin honen bitartez. Bueno, como decía, pues nosotros como grupo llevamos ya 10 años trabajando en todo lo que es la electrificación del sector aeronáutico tradicional. Pero hace 2 años vimos cómo se estaba dando una gran revolución dentro del sector aeronáutico que estaba dando lugar a un nuevo sector en sí mismo, ¿no? La nueva aeronáutica. Y en ese momento decidimos, como grupo, dar un paso adelante y decidimos pues ser protagonistas de toda esa revolución, ¿no? ¿Y cómo? Pues imaginándonos ese futuro, ideándolo y materializándolo. Y lo materializamos a través de esta aeronave. Una aeronave que, como podéis ver, pues es 100% integrable en la ciudad, de ahí las dimensiones que tiene. Tiene unas dimensiones que están pensadas para que se pueda aparcar en una plaza de parking de coche. Y además su uso pues lo imaginamos como un car sharing, ¿no? Como los coches eléctricos que se están utilizando, se alquilan en muchas ciudades europeas ya hoy en día. Por supuesto por el aire, pero
compatibilizándolo, ¿no?, con todo el resto, complementando al resto de medios de transporte terrestres existentes. Más allá de eso, además, decidimos que tenía que ser una experiencia diferente para las personas. Y de ahí la forma que tiene la cabina. La cabina, como veis, tiene un parabrisas, una ventana en la que el viajero, el pasajero, está siempre mirando hacia el cielo. No ve las hélices que están delante. Y esto transmite una sensación de tranquilidad, libertad, y de ahí, las hélices delanteras, como veis, están en la parte inferior, mientras que las hélices traseras están en la parte más superior. Esto habilita que la puerta se abra hacia arriba y la persona, porque se entra por la parte de atrás de la aeronave. La persona puede entrar de pie dentro de la aeronave. Y es un espacio amplio, espacioso, cómodo y además de esta manera poníamos la accesibilidad para todas las personas en el centro del diseño. Y en definitiva, como veis, la aeronave pues es un dron de drones. Como veis, donde normalmente hay una hélice, nosotros ponemos un dron. Y un dron que se mueve. El multicóptero se mueve de manera totalmente libre en torno a un punto central de pivotamiento. Y esa es la clave de nuestro diseño. Eso es lo que nos da una serie de ventajas competitivas muy importantes con respecto al resto de aeronaves que actualmente existen y también respecto a los drones convencionales. Entonces, en cuanto a la parte técnica, simplemente remarcar lo que acaba de comentar Joseba y Agustín, que básicamente la idea inicial era que la aeronave fuera muy estable, ¿no? Entonces, como ha comentado, la gran ventaja de esta aeronave es que los drones se pueden mover independientemente. Entonces, en todas las situaciones en las que un dron convencional, por ejemplo, si esto fuera un dron, para ir hacia adelante tendría que moverse así, lateral así y hacia atrás así. Nosotros hacemos que se muevan los drones de los periféricos, pero el central se mantiene muy estable. Entonces, cuando veáis la demostración podréis comprobar que, por ejemplo, en la parte del vuelo que está más cerca del suelo, que es cuando suelen tener más problemas los drones, estos drones periféricos se mueven mucho, pero la cabina está muy estable. Y luego cuando sube varios metros, ya como este efecto del suelo ya no es tan reseñable, pues sigue siendo bastante estable. Y luego también podréis comprobar como cuando gira puede mantenerse siempre en la misma posición la cabina. Remarcar lo que decía Iñaki, el dron, para avanzar, como decía Iñaki, tiene que inclinarse, pero incluso también cuando hay fuertes ráfagas de viento, pues se tiene que inclinar para hacer una fuerza contraria. Incluso para el aterrizaje pues tiene que moverse, ¿no? El nuestro tiene esas capacidades que decía Iñaki, ¿no? De al final estabilidad muy importante, precisión y confort para la persona. Sí, al final el tema era que al final esta estabilidad es muy crítica cuando quieres integrar algo de este tamaño en una ciudad. Y como el objetivo era poder integrarlo de una forma bastante eficiente, que se puedan usar los sitios habitualmente que se usan los vehículos, pues la idea era que fuera suficientemente estable y preciso para poder aparcar en los sitios donde aparcan los vehículos habituales sin tener muchos problemas, ¿no? Entonces de ahí surgió toda esta idea de que fuera más estable que los drones convencionales, ¿no? Y el confort al final se asemeja mucho más a los medios de transporte habituales que conocemos, como son pues el metro, el autobús o el coche, ¿no? Y eso es... Sí, el tipo de movimiento de la cabina ya veréis que no se parece a un dron normal. Más o menos mantiene un paralelismo con el suelo todo el rato y se va moviendo como si fuera un coche en una carretera virtual, digamos, ¿no? No se va inclinando hacia los lados ni hacia adelante. Entonces esa era más o menos la idea principal. Una de las ventajas que tiene este tipo de desarrollos bandera es que, como veis, al final hay un producto, hay un servicio, hay un negocio por detrás,
pero lo que también es fundamental es que está lleno de distintos desarrollos individuales que se pueden aplicar de manera aislada. Podemos utilizar cómo controlar distintos drones en tiempo real, podemos utilizar cómo estabilizar aeronaves frente a condiciones de viento e inestabilidad. Es decir, de este tipo de proyectos salen luego un producto, un negocio, pero salen multitud de tecnologías que se pueden aplicar de manera independiente, con lo cual tiene un efecto multiplicador desde el punto de vista del desarrollo de negocio posterior, ¿no? Bueno, pues si queréis ahora dejamos un turno para preguntas y vamos desmontando un poco esto para poder ver el vuelo, que me temo que es lo que... Antes, ahí está el equipo, entonces también habría que darles cierto protagonismo a ellos, y ya que, porque si no parece que estamos aquí los tres, y sin más, pues bueno, hemos tenido un equipo muy grande y muy bueno, y ha funcionado todo perfecto. Entonces estamos muy orgullosos. Y como veis, para los fotógrafos, la luz del brillo en los ojos hace que no haga falta flash. Bueno, pues si queréis dejamos un turno. ¿Subís aquí, Joseba? Sí. Hola, buenos días. Yo quería saber con qué socios industriales están en contacto Tecnalia para fabricar al final el aerotaxi y qué cambios legislativos son necesarios para que sean una realidad, porque todavía es imposible. Bueno, pues efectivamente. Ahora mismo lo que tenemos es abierta una ronda de conversaciones con distintos potenciales socios de muy distinto índole, desde empresas de venture capital que están interesadas en invertir en este tipo de desarrollos a futuro, industrializadores de soluciones del mundo de la aeronáutica y gente que está más interesada en lo que sería el servicio, en el proveer el servicio de movilidad posterior. Entonces ahora estamos configurando distintas conversaciones para ver cuál es el partenariado más adecuado para el siguiente estadio de desarrollo, que lógicamente todavía tiene que haber un nuevo prototipo, cientos de horas de vuelo y demás. Entonces ahora, en los próximos meses, yo creo que tendréis noticias de cuál es el consorcio final de socios. Y respecto a la regulación, me interrumpí si queréis, pero efectivamente hay todo un movimiento ahora en la Agencia de Seguridad del Espacio Aéreo. Acaba de modificar o está haciendo un planteamiento de modificación de la normativa existente. Ahora mismo los taxidrones que están en funcionamiento, los pocos que os decía, haciendo pilotos, están regulados bajo la normativa de los helicópteros, lo cual es claramente insuficiente porque no están pensados para la misma tipología de movimiento dentro de ciudad, y está saliendo en breve, sacaron el borrador hace 2 semanas o 3 semanas, una modificación de una normativa específica para lo que se llaman VTOL, es decir, para los vehículos de despegue y aterrizaje vertical dentro del ecosistema urbano, simplificando de alguna manera la normativa existente de helicópteros. Entonces, esta es una normativa que se está desarrollando en paralelo a lo que serían el producto y los desarrollos tecnológicos, para que prácticamente confluyan a la vez la normativa que posibilite el poder volarlos con los productos suficientemente probados como para poder volarlos. Si no, tendríamos productos sin legislación o legislación que no tiene en cuenta las tecnologías de los productos. La verdad es que las estimaciones no sabemos si serán 5 años, 7 años, porque efectivamente depende de un montón de factores, no solo del desarrollo tecnológico, pero sí que hay estimaciones que están diciendo que tanto la tecnología como la legislación existente podría estar para determinadas ciudades, incluso determinados corredores aéreos, no el 100% del espacio aéreo de la ciudad, pero para menos de 5 o 7 años. Bueno, me gustaría preguntar aquí. El equipo, ¿cuántas personas lo forman? Me ha parecido contar a 15, pero es por confirmar. Y luego también cifras que nos gustan mucho. ¿Cuánto dinero se ha invertido en esto que estamos viendo? Gracias. Bueno, pues efectivamente los números os gustan mucho y los números a veces no son fáciles de dar con precisión. ¿Cuánta gente ha estado trabajando? Yo te diría que más de 25 personas, bastante multidisciplinar. Aquí veis un poco el corazón del equipo, digamos, el que está prácticamente dedicado en los últimos meses al desarrollo, pero por detrás, claro, lógicamente esto viene de equipo de gente de muy distinto perfil tecnológico que se va incorporando y saliendo al proyecto en función de las necesidades que tenemos. Pero sí, del orden de 25 personas puede ser un número de gente multidisciplinar. ¿Y cuánto dinero se ha invertido? Pues tampoco es obvio de decir, porque claro, tendríamos que considerar cuánto conocimiento y cuánta tecnología viene previamente. Por ejemplo, durante los últimos 10 años se ha estado trabajando muchísimo en todo lo que tiene que ver con el control de sistemas eléctricos en aeronáutica. Eso viene de un montón de años atrás, pero yo os diría que varios millones de euros.
Sí, a mí me gustaría saber, igual todavía es muy pronto, porque quedan, has dicho, entre 5 y 7 años, pero bueno, ¿qué coste puede tener para el usuario? ¿Va a ser accesible para la mayoría? ¿Va a ser competitivo respecto a un taxi, por ejemplo? Sí, esa pregunta es efectivamente muy atinada y es una de las primeras preguntas que tenemos que resolver antes de desarrollar nada de tecnología. ¿No tiene sentido? ¿Va a poder ser explotable? Bueno, desde el punto de vista del coste en funcionamiento de un vehículo de esas características, se está estimando que no tienen que costar más de lo que sería un vehículo convencional, un automóvil convencional, del orden de 30.000, 40.000, 50.000, depende de las características, euros. Y, por lo tanto, los costes de servicio asociados al movimiento dentro de las ciudades, lógicamente no al principio, donde tendrán un carácter mucho más exclusivo e incluso al principio, pues, para mover mercancías seguramente, pero la idea es que no cueste más de lo que hoy cuesta un servicio de taxi. Estamos hablando de varias decenas de euros, 30, 40 euros, de ese orden de servicio. Es decir, está pensado para un movimiento, digamos, similar a lo que hoy sería un movimiento dentro de una ciudad. No está pensado en un servicio exclusivo, pensado para una minoría desde el punto de vista del desembolso. Una pregunta, ¿también funcionaría con una aplicación? O sea, en la práctica, ¿cómo sería? ¿Tú desde tu móvil...? Te veo ya lanzada no, total. Sí, la idea, o sea, ¿cómo se van a explotar este tipo de servicios? Todavía, digamos, tienen que ir madurando la propia tecnología de aeronaves, la propia herramienta de regulación y las propias empresas que quieran dar y ofrecer ese servicio. Pero sí, en principio, digamos, cómo nos imaginamos todos un escenario futuro tendría que ver con algo tipo Uber, para entendernos, ¿no? En el sentido de que yo estoy en un determinado sitio en la ciudad, pido a través de una aplicación que quiero ir a otro sitio y o directamente donde estoy o en algunas zonas determinadas, lo que vendría es la aeronave, te montas y te lleva. Daros cuenta que por el aire, movernos dentro de 15 kilómetros o 15 minutos de vuelo prácticamente nos mueve de cualquier sitio a cualquier sitio en una ciudad grande. Entonces, la idea es que sería un servicio de movilidad a demanda, sí. ¿Las ciudades tendrían que hacer una inversión importante para adecuar zonas de aparcamiento específicas o no? Esa también es una reflexión muy interesante. Vamos a ver, hay dos tipologías de servicio de taxidrones, lo que se llaman los intracities y los intercities, es decir, y hay claramente dos movimientos desde el punto de vista de la explotación de negocio. Uno sería movernos desde una ciudad a zonas del entorno de 50 a 60 kilómetros, por ejemplo, un aeropuerto, ¿no? ¿Cómo voy a ir a un aeropuerto? Y ahí se está pensando en aeronaves que tienen superficie planar, digamos, una especie de mezcla entre lo que sería una avioneta, para entendernos, y un dron, que tienen una capacidad de vuelo de 50 kilómetros, y esas requerirían de algo equivalente a helipuertos dentro de las ciudades, en determinadas zonas unos helipuertos y en los aeropuertos también zonas habilitadas. En cambio, hay otro nicho de negocio que es más un poco al que nos hemos enfocado nosotros, que la idea es que no dispongan de una infraestructura ad hoc para el despegue y el aterrizaje. Lógicamente, meterse a aparcar dentro de una zona antigua dentro de una ciudad, pues quizás es complejo, pero podrían aparcar, y la normativa así lo va a regular, sin dispositivos e infraestructura ad hoc para las aeronaves. Podrían ser, pues, en un parking, imaginaros, en un parking, ciertas zonas habilitadas, igual que hoy hay para vehículos eléctricos, el poder cargarlo, pues habría ciertas plazas habilitadas para despegue y aterrizaje de aerotaxis, pero no una infraestructura ad hoc. Hola, yo quería saber, la persona que fuera a subirse o a pilotar eso, ¿qué tendría que aprender? ¿Tendría que tener una formación, un carnet, algo? Bueno, sí, realmente como va a ser autónomo, en principio la idea es que lo pueda usar todo tipo de personas. O sea, no va a necesitar ninguna formación ni nada especial. Y como ha comentado Agustín, como al final el servicio va a ser por móvil, etcétera, pues será como usamos habitualmente las aplicaciones para un Car2Go, un Uber o lo que sea. Para acceder a él, evidentemente, será algo parecido al Car2Go. Tú te registras, cuando llegas a la aeronave te reconoce lo que quieres hacer, hacia dónde quieres volar o hasta dónde quieres ir, y entonces entras, te montas y vuelas. Pero en principio es autónomo. O sea, no va a haber un piloto dentro porque es que es para una persona.
daros cuenta de que estamos hablando de una perspectiva, de un escenario en el que hay que pasar, lógicamente, transitorios, ¿no? Seguramente los primeros vuelos efectivamente van a necesitar de una cierta licencia, necesitarán a lo mejor para determinadas tareas de transporte. La idea es que en el escenario final sea como dice Iñaki, es decir, es un servicio de transporte en el que el pasajero, igual que para montarte en el tranvía o el tren autónomo que te mueve dentro de la terminal del aeropuerto de un sitio a otro y va sin conductor, cuando nos montamos nadie dice no tiene conductor. Bueno, confiamos en que el sistema es autónomo, pues aquí de la misma manera el sistema es autónomo y por lo tanto el pasajero no necesita de ninguna habilidad especial. Quizá los primeros un puntito de tiraos para adelante. No, una de las ventajas que tienen estos sistemas frente, por ejemplo, a una avioneta, ¿no?, que no tiene paracaídas y nadie dice ¿y el paracaídas? Entonces, es que precisamente la capacidad de maniobrar ante situaciones delicadas es muchísimo mayor que las aeronaves convencionales y, por lo tanto, aquí, en función de las condiciones que pudieras tener, tiene un sistema de autoajuste para poder aterrizar en unas condiciones, digamos, no óptimas, pero sin una avería. En ese sentido, es muchísimo más seguro que un helicóptero convencional que tampoco tiene paracaídas y si se cae hay un problema. Bueno, pues aquí la capacidad que tenemos para interactuar y hacer un aterrizaje de emergencia controlado es muchísimo mayor. Las grandes ventajas al final de la electrificación. Frente a una avioneta que igual tiene 1 o 2 motores, este tiene 16 motores, con lo que la redundancia es mucho mayor y tienes una propulsión distribuida y esto es una ventaja importante al electrificar los sistemas. ¿Habéis hecho pruebas en condiciones meteorológicas adversas? ¿En qué tipo de condiciones? ¿Qué velocidades de viento, por ejemplo, no se podrían volar? ¿Con qué velocidades de viento no se podrían volar? A ver, una de las o sea, lo hemos volado en determinados recintos controlados. Hoy vais a ver que lo volamos aquí porque precisamente una de las limitaciones que tenemos a día de hoy es que no es obvio dónde encontrar zonas para hacer pilotos de vuelo. Es decir, tener en cuenta que vamos a volarlo en un aeropuerto precisamente donde no se pueden volar los drones, vamos a volarlo en una ciudad todavía no tenemos una regulación existente clara. Entonces, lo que estamos es buscando determinadas zonas donde podamos volarlo de una manera todavía a nivel de piloto. Una de las ventajas o desventajas en nuestro caso para nosotros, pero ventaja para otros países, es que muchas de las ciudades del mundo lo que están haciendo es establecer zonas controladas de espacio precisamente para hacer esos pilotos en condiciones lo más reales posibles. Nosotros todavía estamos empezando a volarlo, no tenemos esa combinación de espacios, condiciones, regulación dentro del entorno como para poder hacerlo. Entonces estamos volándolo todavía en unas condiciones muy de piloto. Es verdad que lo volamos dentro de nuestro recinto, dentro de las instalaciones de Tecnalia al aire libre, con viento, vemos que la estabilidad es muchísimo mayor que cualquiera del resto de los taxidrones que existen. Y también en ese sentido quería deciros que uno de los grandes avances que se está dando en general en toda la ingeniería, pero especialmente en el mundo del producto de movilidad, es que cada vez los modelos teóricos en los que hacemos las simulaciones se acercan muchísimo más a la realidad. Es decir, cuando se desarrolla un nuevo vehículo, incluso de automóvil, de los cientos de prototipos que se hacían antes en crash test, ahora se hacen prácticamente pocas decenas de ellos y se hace todo en simulación. Aquí el grupo de simulación es uno de los mejores grupos que yo diría tenemos desde luego en España y todas las simulaciones que estamos haciendo hacen que el comportamiento ante vientos y tal sea muy superior, pero todavía no lo hemos volado en condiciones adversas. Bueno, si os parece, desmontamos un poco y luego, si acaso, después del vuelo podéis seguir continuando. Hasta ahora hay que quitar esto, ¿no? Y si os parece...
Una de las imágenes que más se repite cuando hablas del futuro es los coches voladores, ¿no?, moviéndose en un entorno urbano, entre los edificios, en la ciudad, ¿no? Se opta por un aerotaxi para movilidad aérea urbana, eléctrica, para una persona y monoplaza. El objetivo es que se integre 100% dentro de la ciudad. Las dimensiones y el hecho de que sea monoplaza es con la idea de que pueda aparcar en una plaza de parking de coche actual. Además, con una misión de 15 kilómetros, 15 minutos, con lo cual abarcas el centro de un 90% de las ciudades a nivel mundial. El movimiento que tiene la aeronave es mucho más parecido al que tienen los vehículos que todo el mundo usamos a diario, como el autobús, el coche, etc. Y eso sí que es una diferencia con respecto a lo que existe hoy en el mercado. Permite que la cabina sea muy estable todo el rato. No es necesario que haga ningún tipo de movimiento en el sentido de la marcha o laterales, que en el caso del dron sí que es necesario. Ese es el punto en el que puede cambiar totalmente el paradigma de cómo funcionan los coches voladores hoy en día. Que esté bien integrado en la ciudad, eso lo valora la gente. Que ocupe poco espacio en la ciudad, lo valora la gente. Que sea ecológico, eficiente energéticamente, lo valora la gente. El día del vuelo, ¿no?, de ya quitar todo tipo de seguridad, colocar las baterías y hacerlo volar libre, pues está esa incertidumbre de qué pasará, ¿no?, y el subidón cuando ves ya que realmente, joder, pues vuela y vuela muy bien, es estable y los objetivos que nos habíamos marcado pues se cumplen, ¿no?